¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Biblia. Recuerden que en este plan de estudio estamos leyendo todos los días la Biblia, 3 capítulos de domingo a viernes y 5 capítulos el sábado. Agradecemos porque hasta aquí nos hemos mantenido en la lectura de la Biblia. También agradecemos a quienes se han unido a este reto y les recordamos que si por alguna razón ustedes se han atrasado con alguno de los capítulos o alguna parte de la Biblia, no la escucharon, hay una lista de reproducción que ustedes pueden escuchar y pueden repasar constantemente los capítulos en los que se hayan atrasado en su plan de lectura. El día de hoy vamos a continuar con el libro Primero de Reyes y vamos a concentrarnos en los capítulos 12 al 14. Para este momento, pues ya Salomón ha muerto y su reino se ha dividido en dos partes. Su hijo Roboam se encuentra al frente del reinado y Jeroboam, por otra parte, ya el profeta había mencionado que iba a gobernar sobre 10 tribus. Sin embargo, cuando el rey Roboam, ya una vez que está establecido en el reino, dice el relato que todo Israel se reunió para proclamarlo rey. Hasta aquí todavía el pueblo iba unificado con la intención de mantener un poco unificado todo el pueblo de Israel bajo un mismo reinado. Y sin embargo aparece también Jeroboam. Jeroboam había escapado a Egipto por la persecución de Salomón y dice el texto que cuando Jeroboam se enteró de lo que estaba ocurriendo, de que se iban a reunir todo el pueblo para proclamar a Roboam, pues Jeroboam regresó de Egipto para estar reunido en esta ocasión tan especial. Y entonces todo el pueblo de Israel pues se reunió con Roboam para hacerle una petición. La petición del pueblo era la siguiente. Le dijeron, su padre fue muy duro, alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Dice el relato que entonces Roboam les dijo, bueno, ustedes están solicitando que se alivie un poco la carga que ustedes tienen, pues denme 3 días para pensarlo y luego regresen y les daré una respuesta. Desde luego que Roboam posiblemente no tenía quizás esa habilidad, ese conocimiento de cómo gobernar, y dice el relato que le pidió apoyo primeramente a los ancianos para consultarlos, para ver qué respuesta les daba al pueblo de Israel que pedía pues que el trabajo fuese menos pesado. Desde luego los ancianos le dijeron, mira, es correcto, ellos han sido fieles súbditos, así que creemos que es correcto lo que ellos están pidiendo. Y cuando fue con los jóvenes, dijo, bueno, ahora déjenme pedir orientación con los jóvenes, que eran obviamente de su generación, tenían su misma forma de pensar. Los jóvenes le dijeron, mira, no les alivies el trabajo, diles lo siguiente, diles que tu dedo meñique, es más grueso que la cintura de tu padre. Como una manera de decir, si mi padre los estuvo tratando mal, pues yo voy a ser mucho más duro con ustedes. Y de esa manera, a partir de este momento, dice el relato que el reino se dividió. Jeroboam, por su parte, empezó a juntar al pueblo de Israel y se empezaron a formar a partir de este momento 2 pueblos. Uno en el norte, con 10 tribus, que se llamaría finalmente el pueblo de Israel. Y otro en el sur, que se llamaría el pueblo de Judá. Es decir, Roboam gobernó en el sur, en las ciudades de Judá, y por lo tanto, pues Jeroboam estaba reinando en el norte. Sin embargo, aquí había un pequeño problema, y es que el templo de Dios se encontraba en Jerusalén, que es decir, en el sur, en el reino de Judá. Cuando Jeroboam, que estaba como rey en el norte, se dio cuenta que los súbditos tenían que ir hacia Jerusalén, es decir, hacia la parte sur para adorar a Dios, entonces dice el texto
que Jeroboam, para que el pueblo no tuviera que viajar hacia el sur, dice que hizo dos becerros y los colocó en los extremos de su reino para que adoraran a los becerros en lugar de adorar en el templo. Y les dijo Jeroboam a los habitantes de Israel, les dijo: miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Y entonces los obligó a adorar a becerros, a dos becerros de oro, como un sustituto del templo que estaba en Jerusalén. Inclusive dice que instituyó un festival religioso muy similar al Festival de las Enramadas, pero era un festival donde se adoraba a los becerros que había hecho. Y dice el texto que inclusive nombró sacerdotes a personas que ni siquiera eran levitas. Recuerden que los levitas tenían esta responsabilidad de estar en el templo. Y Jeroboam pues instituyó a sacerdotes que no eran levitas. Más adelante dice el relato que un profeta llegó donde estaba Jeroboam, porque él se apropió inclusive de la adoración a Dios, o más bien a los becerros. Y en una ocasión dice que llegó un hombre de Dios cuando Jeroboam estaba justamente allí enfrente de un altar. Y entonces cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar, dice que el rey le señaló con el dedo y gritó: detengan a este hombre. Pero al instante, cuando Jeroboam señaló con su dedo diciendo: detengan a este hombre, en ese momento su mano se paralizó y quedó ahí en esa posición señalando al hombre de Dios y no podía moverla. Y no solamente esto, dice el relato que también el altar en el que estaba Jeroboam adorando, el altar se derribó como una manera de decir que estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, a pesar de todo esto, Jeroboam, dice el texto, no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común. Bueno, ¿qué pasó con la mano? El hombre de Dios oró y su mano fue restaurada. Sin embargo, Jeroboam no hizo caso y dice que siguió adorando los becerros, puso a gente común como sacerdotes. Y dice el versículo 34 que este fue un gran pecado y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Pero antes de que fuese eliminada, tenemos el capítulo 14 que presenta cómo es que un día el hijo de Jeroboam, Abías, se encontraba enfermo, gravemente enfermo. Y entonces Jeroboam le dijo a su esposa: ve tú a consultar con el hombre de Dios para ver qué va a pasar con el niño, si se va a sanar. Él no quería ir directamente con el profeta Ahías, su hijo se llamaba Abías. Y sin embargo la esposa fue, se disfrazó como una persona común y fue a visitar al profeta Abías. Sin embargo, cuando el profeta vio que la mujer estaba llegando, obviamente Dios le había dicho que iba a ir la esposa de Jeroboam. Y entonces, en lugar de que encontrara, digamos, cierto alivio para la salud de su hijo o algún pronóstico positivo, dice que el profeta Ahías le dijo a los miembros de la familia de Jeroboam que mueran de la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Eso dile a tu esposo. Imagínense qué mensaje tan duro fue dado a la esposa del rey Jeroboam, que tenía que llevárselo a su esposo. Y lo peor vendrá después. El versículo 12, capítulo 14, dice que el profeta Ahías le dijo: regresa a tu casa, y cuando entres en la ciudad, el niño morirá. Es decir, no había manera de que ese hijo se salvara. A manera de resumen, dice el versículo 20 que Jeroboam reinó 22 años en Israel. Y cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Desde luego, pues su hijo Abías, que estaba enfermo, pues no se recuperó. ¿Y qué pasó con Roboam en el sur? El capítulo 14 presenta un poco lo que ocurrió en el sur, en el reino de Judá.
dice que en el 5.º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto subió y atacó a Jerusalén, saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, robó todo. El rey Sisac de Egipto, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Imagínense, el templo de Salomón, que era la gloria del pueblo, ahora del reino de Judá, fueron llevados todos los utensilios de oro, fueron llevados a Egipto. ¿Y qué hizo Roboam? Obviamente, pues necesitaba reemplazar esos escudos, pues simplemente los reemplazó por escudos de bronce. Y termina el capítulo diciendo que cuando Roboam murió, lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Su madre fue una mujer amonita llamada Naama. Luego su hijo Abiam lo sucedió en el trono. Así que este capítulo 14 termina pues con la muerte de los dos, Jeroboam en el reino de Israel, Roboam en el reino del sur, y ya con sus hijos, los hijos de cada uno de ellos, sucediéndolos en el trono. A partir de aquí, el pueblo de Israel, en general, el reino del norte como el del sur, sería una serie de sube y baja. Se acercaban a Dios, había bendición, se alejaban, venían problemas, venían guerras, y de esa manera continuaría la historia. Finalmente, ustedes quizás lo han leído o lo veremos más adelante, finalmente el reino del norte de Israel desapareció y solamente quedó el reino del sur, es decir, el reino de Judá. Dios preservó a este reino porque de este pueblo, de esta nación, es decir, la descendencia de David, descendería finalmente el Mesías. Que Dios les bendiga. No olviden leer, escuchar el relato de la Biblia, y vamos a dejar hasta aquí esta lectura y les deseamos a todos que tengan un excelente día.